Bien, muchas gracias a Álvaro Patricio Pérez. Él es feliciólogo, life coach, conferencista motivacional y especialista en fortalezas personales que tanta falta nos hacen en estos tiempos aciagos. Estimado Álvaro Patricio, bienvenido, muchas gracias. José Luis, muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿es posible medir el índice de felicidad, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, cada año la ONU lo está realizando y saca lo que conocemos como el Índice Mundial de la Felicidad. Y dentro de esto, ellos evalúan a 156 países y la gran noticia es de que México estamos, digamos que dentro de los primeros lugares en cuanto a felicidad se refiere. Estamos ya en este momento en el lugar número 36. Todavía el año pasado, a nivel mundial, de esos 156 países, todavía el año pasado estábamos en el 46, es decir, avanzamos 10 lugares. Y todo esto tiene que ver con la percepción que cada uno de nosotros tenemos respecto a la felicidad. Por supuesto que la felicidad es totalmente subjetiva, cada uno definimos lo que es nuestra propia felicidad, cada uno definimos hasta dónde llega nuestra felicidad y con base en esto es en donde la ONU hace este estudio y va determinando los lugares de los países, qué tan felices somos de acuerdo a esa percepción. Pero lo hace Álvaro con encuestas, porque pues, en un país envuelto en violencia, en drogas y en problemas incluso económicos, ¿se puede ser feliz? Se puede ser feliz, insisto, esto es totalmente subjetivo. Hay 6 puntos que la ONU considera para estos efectos. En primer lugar, y te los voy a decir en el orden en el que los mexicanos lo dimos esos 6 lugares. Sí. En primer lugar es el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, que tiene que ver básicamente con la sensación de calidad de vida que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si a ti te llegan a preguntar a través de una entrevista, a través de algún concepto en donde a ti te estén preguntando, ¿tú cómo refieres tu calidad de vida? Bueno, pues es el primer índice para determinar qué tan feliz te sientes o no. En segundo lugar, determinamos el apoyo social, pero no como el apoyo social de lo que recibimos, por ejemplo, del gobierno, ahora que está muy en boga, no, sino en esa parte del voluntariado que cada uno de nosotros ponemos al servicio de nuestra comunidad. Ese apoyo social es importante y los mexicanos lo tenemos en segundo lugar. En tercer lugar es la libertad para tomar decisiones. Cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de tener esa libertad para poder tomar unas decisiones en nuestra vida. El cuarto lugar para nosotros los mexicanos es la salud, es decir, qué esperanza de vida saludable cómo nos sentimos ahorita y qué esperanza de vida saludable tenemos para los futuros años. En quinto lugar, y esto es muy clásico de muchos países de Latinoamérica desafortunadamente, cómo nos sentimos respecto a la exposición a la corrupción. Entonces, esto es importante porque esta parte del riesgo al soborno es algo con lo que prácticamente nacimos aquí en México, desafortunadamente. Y no nada más de la parte política, es decir, de en todos lados, ¿no? Desde un estacionamiento hasta la misma calle. Hasta la misma calle, exactamente, ¿no? Entonces, es algo con lo que nacimos, sin embargo, nosotros los mexicanos lo estamos considerando en quinto lugar. Es importante porque entonces, al traerlo ya como parte de nosotros, sabemos que tenemos que dar asumir ese riesgo con tal de obtener algo, así sea un lugar de estacionamiento en la calle, como bien lo mencionas, ¿no? Y me llama mucho la atención que los mexicanos dejamos en sexto lugar y último de estos 6 puntos la parte de la generosidad, cuando yo creo que debería de ser, si no el primero, cuando menos el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las relaciones de complementariedad que tenemos para con las otras personas. Que empieza con la familia y se traslada a la calle, ¿no? Exactamente. Y con uno mismo. Es un país generoso. Es un país generoso, sin embargo, dentro de esos 6 puntos lo dejamos en el sexto. Sí. Cuando yo creo que deberíamos de irlo subiendo poco a poco y volvernos generosos con nosotros mismos primeramente. ¿Y qué quiero decir con esto? No dejarnos en el último lugar. Generalmente las personas, siempre atendemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a las personas que están cerca de nosotros y nosotros nos dejamos al final. Entonces, ¿qué tan generosos somos con nosotros mismos para de ahí ir, sí, a las relaciones que tenemos con las demás personas y posteriormente hacia nuestra comunidad? ¿Qué tanto nos impactan las malas noticias? Muchísimo. ¿Mucho? Muchísimo. Nos la llevamos a la cama, nos la llevamos en la mente,
les damos la vuelta, etcétera. Imagínate, con qué estado anímico nos despertamos. Y si ahí le prendemos a la televisión o al radio y empezamos a escuchar, las noticias por lo general tienen que ver con cuestiones negativas. ¿Se consumen de manera pasiva? Sí. Las noticias. Por costumbre. Mejor. Así es. Es decir, no te vayas a dormir con la televisión y el noticiero policíaco, ¿no? Exactamente. Porque seguramente va a influir en tu estado de sueño, en tu estado de ánimo. Sí, porque después de escuchar esas noticias, ya que te vas a acostar, le apagas y dices, ahora sí voy a descansar. Sí, pero ¿qué fue lo que consumiste en cuanto a noticias se refiere en esa parte final del día? Cuando yo digo que debemos de tener lo que yo llamo la hora de oro para arar. ¿Qué quiere decir? Ajá. En esos últimos minutos tener pensamientos positivos para nosotros mismos, hacer una revisión de todo lo bueno que nos pasó durante el día e irnos con eso. Fíjate qué curioso, la gente no le da mucha importancia. A lo mejor te acuestas a dormir, a lo mejor con pensamientos complicados, el sueño es difícil y al amanecer al día siguiente, todo ese día depende de la noche. Así es. Que no, tuviste. Y si lo refuerzas con que le prendes a la televisión en la mañana y escuchas las noticias, o sea, para reforzar, sigues ¿no? reforzando el estado de ánimo negativo. ¿Y qué es lo que sucede con las repeticiones que vamos teniendo durante el día? Llega un momento en donde se forma un hábito y entonces nos acostumbramos, como bien decías, a estar escuchando esas noticias. Yo digo, necesitamos nuestra dosis de balazoterapia diaria. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ella. ¿Qué pasaría si revertimos esa situación? ¿Que existe? Sí existe. Sí, claro. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que tenemos preocupaciones personales? Por supuesto que sí, yo no digo que no. Pero ¿cuál es el estado con el que vas a iniciar tu día? Para de ahí empezar a arrancar. Y yo no digo que no. Cómo quieres alimentar tu mente, ¿no? Claro, por tus supuesto. ideas, tu mente, tu estado de ánimo, etcétera. Y yo no digo que en un momento dado no nos enteremos de lo que está pasando en el mundo. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero ¿en qué dosis y hasta qué hora? ¿No? ¿Cómo buscamos a Álvaro Patricio Pérez? En todas las redes estoy como coach Álvaro Patricio. Álvaro Patricio. Muchas gracias por estar aquí en Radio Fórmula. ¿Alguna próxima presentación o algo? Ahorita todo estamos a través de redes, nada Esperando. más. Así es. Perfectamente. Álvaro Patricio Pérez, feliciólogo y coach. Muchas gracias por estar aquí en Radio Fórmula.